Bueno, y seguimos con la palabra de quien desde hace muchos años es un referente a nivel del sistema free shop, no solo de la frontera, me animo a decir que a nivel nacional, porque muchas veces los medios, los corresponsales vienen a hablar con él, justamente por estos años, esta trayectoria que tiene al frente de su comercio, que además es un cliente, un amigo desde la casa, del Center Free Shop, hablando justamente acerca de los primeros comercios de terremoto que se instalaron acá en la frontera. Como es una persona muy experimentada en el comercio del sistema free shop, porque no solamente ha sabido hacer empresa acá en nuestra frontera de Chuy, sino que también ha tenido comercios en otros, Pero además puntos. Además tiene un Center Free Shop allí en Río Branco. Sí, sí, por eso. En otros puntos fronterizos también tiene comercio del sistema, así que bueno, en ese caso Carlos Javier Calabuí es una palabra calificada. Exacto. Y yo, como soy de Chuy, recuerdo, era pequeño, antes de que se instalara el sistema, era muy pobre el tema de los comercios que existían de este lado. Los supermercados, las tiendas de lado brasileño trabajaban muy bien. Todavía no fue el boom, no era la explosión que se dio ahí en el cambio de década de los 80 para los 90, pero estaba bastante deprimido el comercio al lado uruguayo. El padre de Carlos Javier Calabuí tenía la casa Calabuí, que es donde está desde hace ya muchos años el Center Free Shop, pero habían otros comercios que estaban instalados ahí, pero que no la venían pasando bien. Exactamente, la desigualdad en cuanto a los precios, bueno, era muy parecida a lo que tenemos hoy, en donde el comercio brasilero, bueno, tiene ventajas en cuanto a los precios y en cuanto al tipo de cambio, y entonces, bueno, era una situación complicada para los comercios del lado uruguayo. Por ahí nacen dos free shops que son los pioneros, que si mal no me equivoco... No, eran como tres o cuatro. Estaba el Shopping Center. Shopping Center, que es donde está hoy día el casino. El Daroc. El Daroc, que estaba frente a la plaza, donde hoy está el Dorado Hogar. Exacto. También teníamos, tendría que recordar, el Baratillo, que era lo de Simone Maisic. Ajá. Que es por donde está hoy día allí la zona de grandes tiendas Montevideo y un local del City Free Shop. Y uno más que no recuerdo cuál era. Bien, entonces bueno, teníamos algún otro adicional, pero digamos fueron los pioneros en cuanto a este sistema de free shops, ¿no? Neutral ya estaba. Sí, los hermanos Nice. Ah, mira, era de los primeros también. Bueno, en todo caso vamos a seguir escuchando qué es lo que nos tiene que decir Carlos Javier Calabuí en esto que es el 40 aniversario del sistema free shop que tanto le ha dado a nuestra frontera. No, había muy poca cosa, se fue extinguiendo el comercio del lado uruguayo, porque me acuerdo en la época que acá mismo mi padre tenía comercio y justamente lo terminó cerrando el comercio 2 años antes de que se decretara este sistema. En el año 84 cerró el comercio. Porque ya eran épocas de mucha crisis, pero fue un comercio que lo arrancó en la década del 40 y con una pujanza insostenible en la parte de comestibles, en la parte de arroz, fideo, grasa, aceite, pero era algo que se traía en camiones al Chuy y que se despachaba para el lado brasileño. ¿Por qué? Porque había mucha demanda y era muy distante en la reposición de la mercadería en Brasil. Entonces fueron muchos años de bonanza en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60. Fueron muchas épocas, muchos años de bonanza para el comercio uruguayo. Había 5 o 6 empresas importantes, ¿no? Que estaba el comercio de Luis Gómez ahí a mitad de cuadra, estaba Casa Calabuí aquí, estaba la Casa Fernández allá abajo, estaba Manzanares en la mitad de acá, ahí enfrente al Hotel Chuy, por ahí. Y bueno, todo eso funcionaban a full. Y después muchos otros boliches más chicos andaban muy bien. Pero bueno, ¿por qué? Porque eso cambia en algún momento. Claro, eso cambia. Y clásicamente la frontera tiene un ciclo entre 15 y 20 años que tienen que cambiar. Yo me acuerdo que en esa época, en la década del 80, yo tenía también mis negocios en Brasil y mi padre me decía, dice, ¿por qué no ponen los huevitos en diferentes canastas? Porque esto se está terminando. Brasil, tú vas a ver que se está apocando, va a venir un vuelco importante. Y bueno, y cuando Brasil
en los 90 decretó el dólar 1 por 1 con el real, explotó el sistema free shop. ¿Por qué? Porque venían a consumir de gusto, porque un litro de Uniwalker costaba menos que un litro de Bélio Barreiro. Entonces, ahí estaban las palabras muy sabias de mi padre. Dice, mira que esto es cíclico, y realmente así fue. Como toda experiencia, cuando comienza, son pocos los que se adhieren. ¿Cuáles fueron los primeros free shops que tuvimos acá en Chuy? Bueno, el primero fue, estaba Rossi, estaba el BB Magic, estaba Neutral, estaba el Shopping Chuy, que era Daniel Rojales, y después estaba el Daroc enfrente de la plaza. Eran los principales del momento. En el caso nuestro, con la empresa Jorge Silva y compañía, bueno, arrancamos a fines del 86, o sea que unos 6 meses después que se decretó el sistema, arrancamos nosotros, y bueno, y a partir de ahí esto ha sido algo pujante, permanente. Hablamos de empresas de gente local, como es su caso, pero también de gente que vino de afuera, como el Neutral. No, sí, esa gente vino de afuera, sí, de ahí lo único que en aquel momento inicial, los que estaban locales era el Maisiki y Rossi. Además, bueno, después empezó Jorge Silva con su panadería, Duilo Silveira con el comercio de ramos generales, que era que el padre era otro de los pilares que hubo en la frontera, Silveira y compañía, ¿viste? Tanto acá en la esquina como el padre de Duilio en la mitad de la cuadra allí. En fin, eran cosas tradicionales dentro de la frontera.